vamos a dar inicio a este tiempo especial, un tiempo para estudiar la palabra. Y bueno, van a ser 2 días que vamos a tener la oportunidad de escudriñar la palabra del Señor con este tema, al que venciere. Y yo sé que usted lo ha escuchado en la Biblia, yo sé que usted ha dicho, bueno, esto tiene que ver con algo que dice la palabra de Dios, y así es. Hay muchos versículos en la palabra, en especial les voy a decir porque estuve revisando, y esto de venciere, hablando de alguien victorioso, ¿sí? Se encuentra en la palabra solo en Samuel, primer libro de Samuel, y en Apocalipsis, donde se habla de una recompensa para aquel que derrotara a otro, ¿sí? Y ahí nos vamos adentrando al tema de al que venciere. Y entonces a mí me llamó la atención hace un tiempo atrás esta frase, al que venciere. Yo decía, pero ¿qué tenemos que vencer? Sabemos que Cristo en la cruz del Calvario venció. ¿A quién venció? Al diablo. ¿A quién más? A la muerte, a la enfermedad. Muy bien. Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás, a la muerte, a la enfermedad y a todas las obras de las tinieblas, ¿cierto? A Satanás con todas sus obras. Pero entonces la Biblia nos está hablando y nos está diciendo, oiga, al que venciere, yo lo voy a recompensar. Y nosotros pensamos, pero si Cristo ya venció, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte? Hemos aprendido usted y yo, mi hermano, a través de todo este tiempo que ya hace un año, Dios nos ha permitido estar aquí nuevamente en Centro Misionero Bethesda La Floresta, Cali. Ya es un año, ya cumplimos el año. Y digo volver porque nosotros estuvimos en el año 2004, a partir del 2004, estuvimos aquí también, ministrando, enseñando. Y con todo esto que hemos ido aprendiendo, nos dimos cuenta que eso de que, oiga, usted tiene que pagar un precio, es algo que la palabra no nos lo dice así. Porque el precio lo pagó ¿quién? Jesucristo mi Señor. Pero sí nos corresponde a nosotros guardar nuestra salvación. Una salvación que no nos costó. A mí no me costó, yo no hice nada para ganarla. ¿Alguno hizo algo aquí como que, sí, yo le ayudé un poquito ahí al Señor cuando fue a morir en la cruz? No, Él pagó el precio. Yo solo tuve que creer. ¿Qué tuvimos que hacer? Creer. Y creyendo en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tuvimos esa bendición maravillosa de manera gratuita, la salvación. Mire, el Señor nos dice, usted es salvo. Dele la gloria al Señor por eso, gloria a Dios porque Él nos ha dado esa salvación, amén. Y esa salvación gratuita, pues sí hay que hacer algo, porque si no tuviéramos que hacer nada, pues continuaríamos en una vida llena de pecado, ¿cierto? Haciendo lo mismo, como antes de que conociéramos al Señor. Pero resulta que sí debemos hacer algo, sí, cuidar esa salvación tan grande, dice la palabra, ¿verdad? Hay que cuidar esa salvación tan grandiosa que tenemos. Entonces es ahí donde entendemos por qué el Señor dice al que venciere, ¿sí? Porque si yo debo cuidar esa salvación, es como cuando usted tiene un tesoro, cuando usted tiene algo que aprecia mucho y lo cuida y lo guarda, usted tiene que hacer un esfuerzo por guardarlo, por no dejarlo expuesto a ladrones o a cosas que lo puedan dañar. Si hablamos de un hogar, de una familia, el Señor nos la regaló, pero la tenemos que saber cuidar, ¿cierto? ¿Cuántos cada día trabajan por cuidar esa familia? Claro, es una bendición de Dios. Fue algo que el Señor nos dio gratuito. Mire, tenga esta familia, hermosa familia, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, cuídela. Ya es su responsabilidad que cuidar de esa familia, cuide de ese esposo, de esa esposa, cuide de esos hijos. Entonces todo lo vemos allí relacionado, todo tiene que ver precisamente con que Dios nos ha dado cosas gratis, sí, muy lindo el Señor por su gracia, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de cuidar. Diga conmigo, cuidar. Esa es nuestra parte, ¿sí? Esa es nuestra labor, cuidar.
¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra salvación. Entonces, vemos allí como en Apocalipsis capítulo 2, vaya por favor a la palabra Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted dirá, oiga, esto es una redundancia, el que tiene oído. Pues todos tenemos unos dos oídos, ¿cierto? Pero no lo dice por eso, está hablando ¿de qué? De esos sentidos espirituales. Le dice, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a la iglesia. Y entonces no estamos hablando, y el Señor no nos está diciendo que se refiere a estos oíditos, no, es al oído sensible y agudizado del Espíritu, que es capaz de entender las cosas espirituales, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, él no sabe, él no entiende, pero los que somos espirituales sí las entendemos. Entonces el Señor dice, mire, los que tienen esos oídos espirituales ahí atentos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Usted y yo tenemos ya nuestro espíritu vivo, porque el Señor dice que nacimos de nuevo, y lo que nació fue ese espíritu en nosotros que estaba allí muerto por el pecado. Y ese espíritu al renacer se conecta con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y ese es el hombre interior que tenemos que alimentar cada día a través de la palabra, a través de la oración, a través de venir al culto, a través de recibir de Dios, ¿cierto? A través del ayuno, a través de la vigilia, hacemos que cada día ese hombre interior se vuelva fuerte, es nuestro espíritu. Y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire lo que dice, al que venciere, le daré. Entonces, hay una recompensa, pero no es el único versículo de Apocalipsis donde Dios promete entregarle o darle algo a aquel que vence. No. Si nosotros seguimos mirando, hay muchos más versículos. Y aquí nos habla del árbol de la vida, de ese fruto del árbol de la vida, del cual no pudieron comer Adán y Eva. Y él dice que está en medio del paraíso de Dios, es decir, que nosotros vamos a estar allá nuevamente. ¿Dónde estuvo Adán y Eva? ¿En el paraíso de quién? De Dios. Ahí vamos a estar usted y yo, es decir, que viene la restauración del origen, de aquello que el Señor quiso desde un principio, que todos nosotros, los seres humanos, estuviésemos con Él allá en su reino. Y cuando nosotros empezamos a leer todo esto, y yo lo empecé a ver y yo dije, Dios mío, tremendo, porque todo lo que el Señor nos habla a través de la palabra, de qué viene aquella persona que vence, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Mire, uno de los significados, porque yo le voy a estar dando los significados de lo que significa esto de vencer en esta parte según la concordancia, es decir, según la raíz. Y una de las cosas a las que nos lleva buscar esa palabra en su raíz, dice más que vencedor. Tremendo, ¿cierto? Como toda la palabra de Dios es tan perfecta, como toda la palabra de Dios tiene una armonía tan espectacular y maravillosa, y nos habla precisamente en este versículo de él, que es más que vencedor. Y ser más que vencedor es algo que la Biblia dice que usted y yo tenemos, ¿sí? La palabra lo dice, que usted y yo somos ¿qué? Más que vencedores, eso dice el Señor. Y aquí está hablando de eso, aquel que realmente es más que vencedor, aquel que realmente vive la victoria de Jesús en su vida. Y es más que vencedor, ¿sobre qué o qué? Eso es lo que vamos a estar mirando, porque precisamente nosotros fuimos llamados a ser esos más que vencedores, pero tenemos que entender a qué tenemos que vencer o a quién tenemos que vencer. Si el diablo ya fue vencido y derrotado por Cristo, ¿yo lo tengo que derrotar a él otra vez? ¿Lo tengo que vencer? Si Jesús venció la muerte en la cruz, ¿tengo que volver a vencerla yo?
Si la enfermedad ya fue derrotada y destruida por Cristo, ¿tengo que volver a vencerla yo? Esa victoria de Jesús, todo lo que Él ganó para mí, yo soy derechoso a eso, como acreedor a ello, lo obtengo a través de la fe. Así de sencillo, es por fe. Cristo ya venció y yo lo creo y me apropio de eso y lo empiezo a ver manifestado en mi vida. Lo empiezo a ver en mi vida como una realidad, porque esa es una verdad poderosa en el mundo espiritual, que somos sanos, somos libres, somos salvos, tenemos paz. Amén. Eso es una verdad en el mundo espiritual, pero usted tiene que apropiarse de eso. Usted tiene que creerlo y se hace una realidad automáticamente en su vida, porque ya está ganado. Amén. Pero entonces ahí es donde vamos a descubrir precisamente qué es lo que el Señor quiere que usted y yo venzamos. Y es que Dios, el Señor, nos ha hecho una invitación. Y precisamente fue el Padre el que nos invitó a un lugar especial. Yo quiero que usted vaya allí al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos a Mateo capítulo 22. Hay una parábola que dice parábola de la fiesta de bodas. Y mire lo que dice. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué pasó? No quisieron venir. Mire lo tremendo. 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mire tan lindo, oiga, yo me pongo a ver esto y siempre el amor de Dios es tan sorprendente, tan único y maravilloso como ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Como nosotros a veces no somos capaces de ser. Mire cómo Dios dice en esta parábola que Él invitó a toda la gente y le dijo: mire, he hecho una fiesta en el castillo. Era un rey, ¿verdad? No estaba invitándolo a un rancho, estaba invitando al palacio. Y le dice: venga, los invito a la fiesta de bodas que le he preparado a mi hijo. ¿Y qué dijo la gente? ¿Qué dijeron? Que no. Léalo en el versículo número 3. Dice: estos no quisieron. Entonces luego dice que ese señor, ese rey, le hace nuevamente la invitación a esas personas y le dice: mire, criados, siervos, vayan otra vez. Mire, dígales que yo tengo tanta comida aquí, les tengo una cena espectacular. He matado tantos animales, hay todo un banquete, ofrézcanle, mire, todas las cosas que yo les he preparado, todo está dispuesto. Para ver si la gente ahora sí decía que sí. Y es lo mismo, mire, el Señor en su palabra nos tiene tantas cosas maravillosas, es más las cosas maravillosas que Dios nos dice a través de su palabra que Él nos va a dar. Los premios, las recompensas, todo lo que Él hace con una vida que se entrega total y realmente a Él, cómo Él la satisface, la llena de plenitud. Y Él dice: mire, yo les ofrezco tantas cosas bonitas que ustedes pueden obtener. Y en Apocalipsis está cada una de ellas. Mire, al que venciere le voy a dar del árbol de la vida, yo le voy a dar la corona, yo lo voy a sentar a mi lado, y el Señor dice, mejor dicho, cantidad de veces todo lo que viene para aquel que lo ame, lo sirva y sea más que vencedor. Pero el Señor lo dice muy claro en esta parábola: la gente no quiere. Aún es doloroso ver cómo cristianos, gente que ha conocido la palabra, que ha conocido la verdad, que ha gustado de los deleites, de los manjares de estar en la presencia de Dios, de recibir la gloria del Señor, se han apartado, se han alejado, no quieren las cosas de Dios, prefieren vivir en el pecado.
agonizando en la desesperación, en el desconsuelo, en la frustración, en la amargura, en la falta de perdón, prefieren quedarse allí que venir a los brazos de papá y recibir todo lo que Él le ofrece a aquel que le sirve, que lo ama, que lo obedece. Y eso es tremendo cuando uno lee esta parábola y dice, mire, vuelvan otra vez, vuelvan y díganle a todos que yo les tengo preparado algo. Mire lo que dice la palabra. Vamos a seguir. Bueno, dice en el versículo 3 que Él estaba llamando a los convidados, o sea, aquellos que ya tenían una tarjeta de invitación, ¿sí? Y fue y les dijo, mire, vengan pues a las bodas que ya está todo listo. Tenían la invitación allí, pero no habían querido aceptarla. Es como cuando usted le llega la tarjetica de invitación al cumpleaños, a las bodas, pero usted la echó en el bolso y se le olvidó la fecha. Llegó la fiesta y está llamando, vea, ¿qué pasó que usted no vino? ¿Y cuándo era? Era hoy. ¿Alguno le ha llegado a pasar que se le olvidó la fecha de la fiesta? Bueno, no, como que usted sí es bien detallista en eso. Y estas personas no lo fueron, tuvieron su tarjetica, su invitación, fueron convidados, pero ellos rechazaron la invitación. Tuvieron 2 llamados más aparte de la tarjetica, ¿cierto? Hay otros 2 llamados, 3 veces se les dijo. Pero miremos qué pasó, dice ahí en el 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Dice, sin hacer caso, es decir, no les importó. Qué cuento de boda. No, yo no quiero ir por allá. Y cada uno se puso a hacer algo. Cuando miraba la palabra labranza, entendía allí a través de esa raíz de labrar, dice arrastrar. Fueron arrastrados por la costumbre de lo que ya hacían. Fueron arrastrados por el trabajo, por la rutina. Fueron arrastrados por aquellas ataduras en su vida de cosas que nunca pudieron combatir, vencer y dejar. De eso vamos a hablar. Pero miren cómo aquí tan claro dice, volvieron, fueron cada uno otra vez, el uno a su labranza, es decir, a lo que estaban acostumbrados a hacer, fueron a su heredad, fueron a lo que era de ellos para seguir trabajando en él. ¿Sabe qué es lo más duro de ver hoy día, iglesia? Que muchos cristianos andan así, labrando su propio yo, labrando sus propios anhelos, su propio ideal de lo que es su futuro. No de lo que ellos no están interesados en saber qué es lo que Dios quiere para ellos. No, ellos están interesados en lo que ellos quieren hacer, en lo que más han anhelado en su vida. Pero es que yo tengo un proyecto, lo tuve desde mi niñez y siempre mi anhelo fue este, siempre mi proyección fue esta, mis planes han sido estos. Ellos no les importó y volvieron a lo que era de ellos para seguirlo labrando y trabajando. Es decir, a mí no me interesan los planes de Dios, no quiero lo que Él quiera para mí, poco me interesa. Yo quiero es que aquello que yo tanto anhelé, aquello que yo tanto deseé, aquello por lo que he trabajado toda mi vida, se vea dando fruto. Y por eso muchos no son más que vencedores. Y no van a alcanzar aquello que el Señor les dijo, mire, aquí está, todo está listo. La mesa está servida, depende de ti. Yo ya vencí al maligno, vencí a la muerte, vencí a la enfermedad, lo vencí a Satanás y todas sus obras terribles y de tinieblas. Lo tienes todo el camino está listo, ven. Pero ¿quién es el único que nos detiene? ¿Qué detiene a una persona para llegar a esas bodas? ¿Qué detiene a un cristiano para que pueda ser más que vencedor y estar un día por toda la eternidad con Cristo? ¿Qué lo detiene? Su propio yo, ¿verdad? Él mismo es el único que puede decidir si entra o no entra a esas bodas, si va o no va, si disfruta o no disfruta. Él es el único que puede tomar una decisión sobre su yo, sobre su alma y determinarse
a estar realmente con Jesús para toda la eternidad y decirle: sí, Señor, acepto tu llamado, quiero estar ese día contigo, ese día de las bodas del Cordero, yo estaré ahí para casarme contigo, Señor. Pero eso es algo que yo decido por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, dice la palabra. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, a sus costumbres, a sus cosas personales, el otro a sus negocios. Eso quiere decir a sus tareas, a lo que a mí me interesa, a lo que es mío, a lo que son mis asuntos, a lo que realmente me llena, dicen muchos. A mí me llena trabajar en una empresa, a mí me llena ser el gerente, a mí me llena ser el empleado de ese lugar, o a mí me llena ser el que tiene el título en la iglesia de pastor, de ministro tal. A mí me llena es eso, me llena algo terrenal, un título, algo que ya aprendí a hacer y no estoy dispuesto a despojarme de eso por hacer lo que Cristo quiere. Y dice allí en el versículo número 6: y otros siervos los afrentaron y los mataron. Oiga, mire, terrible. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Usted sí sabe de qué habla ahí la palabra, está hablando de Israel. Israel era los convidados, los que tenían la tarjetica de invitación, tenían la entrada ya lista. Vengan, ustedes hacen parte de estas bodas, ustedes fueron los llamados, los escogidos, pero Israel no quiso. ¿Qué hicieron con los profetas? ¿Qué hicieron con el mismo Jesús? ¿Qué hicieron con él? Lo mataron. Mire lo que sigue diciendo en el versículo número 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, es decir, no hay de otra, aquí las bodas están. Mas los que fueron convidados no eran ¿qué? ¿Usted sabe qué es digno? No están en consonancia o no guardan proporción con las cualidades o los méritos de una persona. Ellos no estaban alineados a lo que Dios es, a sus anhelos y a sus propósitos. Si usted y yo queremos ser dignos, nos tenemos que empezar a alinear a lo que papá quiere, empezar a pensar como él piensa, empezar a alinearnos a sus deseos y a su propósito, porque si no, no seremos dignos. El Señor dijo: esta gente no es digna, es decir, no están en concordancia o en consonancia a lo que yo anhelo, pienso y quiero para ellos. A ellos ni siquiera les interesó. ¿Y qué dice el Señor? El 9: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Tremendo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron ¿qué? Llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tenemos que ser dignos y hallarnos con las ropas y las vestiduras santas, blancas, resplandecientes que el Señor hizo para nosotros. Amén. La Biblia dice que esas vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, puras, son las obras de los santos, de aquellos que nos guardamos para Dios, de aquellos que le hemos dado muerte al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Y es ahí donde quiero que usted y yo volvamos a Apocalipsis, por favor. Miren que algo parecido ocurrió con David. En primer libro de Samuel 17 narra cuando David se da cuenta de lo que estaba pasando con sus hermanos en la guerra.
Cuando David vence a Goliat, y es ahí donde hallé la palabra venciere nuevamente, que solamente le dije está en 2 libros, el de Samuel y el de Apocalipsis, ¿cierto? Y cuando lo veía allí en Samuel, dice la palabra del Señor que David dijo, oiga, ¿y qué pasa aquí? ¿Y ese gigante qué? Y le empezaron a contar todo y le dijeron, mire David, es que el rey dijo que el que venciere a ese gigante le va a dar riquezas, lo va a exonerar de impuestos y le va a entregar su hija para que se case con ella. Y David se le abrieron los ojotes y dijo, uy, esto está bueno, ¿cierto? Y él volvía, iba y averiguaba y él dijo, ¿cómo así? Pero, y mire lo tremendo, David dice, venga, pero que no, que este gigantón viene y amedranta todo el ejército de Israel, y eso vocifera y le dice un poco de cosas y todos les tiemblan las rodillas allá y no, ninguno es capaz de enfrentarse. Era uno contra un ejército de un poco de gente, pero no podían. Y David dice, sí, bueno, pero díganme algo, miren lo tremendo de David. Él sabiendo que él podía vencerlo, pero él pregunta y él dice, bueno, y este gigante está haciendo eso, ¿y bueno, ¿y qué pasa? No, pues el rey está también diciendo que a ver quién se enfrenta. Y él dice David, pero ¿y qué le van a dar? ¿Qué le van a dar al que acabe con este gigante? O sea, David, ¿qué dijo? Yo gratiniano no hago eso. No, a mí díganme qué me van a dar. ¿Cuál es la recompensa de enfrentarse a semejante gigante? ¿Cuál es la recompensa de ir a poner el pecho allá donde uno puede terminar muerto? ¿Qué le van a dar? Y mire, siempre el ser humano está en pos de mirar qué hay detrás de, qué obtengo, qué me dan si yo hago, y qué pasa si yo esto, y qué pasa, ¿cierto? Uno siempre está pensando, y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Aunque a veces uno ve los muchachos de hoy y muchos de ellos no piensan en qué va a pasar, no miden consecuencias, pero siempre el ser humano está pensando en hacer algo para recibir un beneficio, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos, firmamos un contrato y digámoslo así, como que nos arrendamos a una empresa, de nuestro tiempo vamos a dedicar para una empresa, uno siempre pregunta, ¿y cuánto van a pagar? Yo no voy a firmar un contrato sin saber cuánto me van a pagar, ¿o sí? ¿Alguno ha hecho algo así? Uno siempre dice, bueno, pero ¿y qué van a dar? ¿Y cuánto van a pagar? Y siempre se está mirando la recompensa. Y Dios jamás, mire, jamás en la palabra, usted lo puede leer y lo puede ver, jamás Él dice, venga, obedezca, haga esto, haga aquello, niéguese, pero a cambio de nada. No, jamás Dios hace eso. Él nunca te dice, ven, haz esto, ven aquello, ven, entrégame esto, muere, renuncia a esto, obedece mis mandamientos, pero yo a cambio no te doy nada. Como decía mi abuela, uno queda viendo un chispero. No, con el Señor no es así. El Señor, mire, le dice, aquel que dejare padre, madre, casas, yo le daré la vida eterna y aparte de eso 100 veces más aquí en la tierra. O sea, usted nunca va a perder, jamás. Con el Señor le va a decir a usted, vea, venga, yo le ofrezco este camino para que usted camine en él, obedézcame, pero no espere nada a cambio. Muérase de hambre, de enfermedad, sufra por ahí, a que esté expuesto a que le pase cualquier cosa, que yo no le voy a dar nada. No, siempre el Señor nos dice, haga esto, que detrás de eso hay un beneficio, hay una bendición, y muchas bendiciones, porque no es una, son muchas. Amén. Y eso es lo que pasaba con David. David decía, venga, sí, listo, yo voy y me enfrento con ese gigante, lo mato, pero ¿y qué? ¿Y qué me dan? Y ahí vemos cómo David dice, bueno, hay una recompensa. El rey va a premiar al que se enfrente a tremendo gigante, pues yo lo voy a hacer. Porque él tenía confianza en Dios de que él podía vencer ese gigante. Y se enfrentó a él. ¿Sabe qué le hizo? ¿Cuántos saben qué hizo David con el gigante? Cogió una honda
con unas piedritas y con una sola la lanzó tan fuerte con el poder del Señor que lo clavó aquí en la cabeza del gigante y ahí cayó. Y luego fue con su espada y ¿qué hizo? Mire, eso es vencer. Vencer es coger a alguien y subyugarlo y someterlo. Precisamente cuando me fui a la raíz de lo que es vencer, en esa parte de ese versículo decía subyugar. ¿Qué es subyugar en el diccionario? Dominar algo, y habla de pasiones, habla de deseos o de personas. Y cuando vemos eso, entendemos que precisamente la victoria que obtuvo David fue esa: coger y dominar a ese gigante. Lo cogió y lo venció, lo dominó, lo dejó en el suelo y luego lo acabó de matar, lo remató, mejor dicho. Le dio muerte a ese gigante, lo venció, lo dominó, lo subyugó. Y allí, a través de eso, obtuvo una conquista. Y precisamente la palabra de Dios, cuando dice, mire, al que venciere, le está diciendo al que sea capaz de dominar, subyugar, darle muerte, así como David le dio muerte a ese gigante. Pero ¿qué cosa? Eso es lo que estamos preguntándonos, ¿verdad? Si Cristo ya en la cruz venció a Satanás, venció la muerte y la enfermedad, ¿qué me corresponde a mí? Mire, vamos a mirar en la palabra de Dios que tantas veces, por ejemplo, Romanos capítulo 7, vamos allá a la palabra. Romanos 7:5 nos habla precisamente de a qué tenemos que darle muerte nosotros en nuestra vida, al que venciere. Y esa frase tiene que estar en su cabecita siempre: al que venciere, al que dominare, al que subyugare, al que le dé muerte. Vamos a mirar a qué. 7:5 dice la palabra de Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mire cómo dice obraban, es decir, que actuaban, estaban vivas, ¿cierto que sí? Mire, lea otra vez, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, es decir, cuerpo, llevando fruto para muerte. Es decir, que las pasiones, porque la carne estaba allí, mejor dicho, en su furor, todas las pasiones estaban vivas, estaban actuando, estaban obrando en nosotros y nos llevaban a dar un fruto de muerte. Y entonces el Señor nos dice, ahí devuélvase en el capítulo 6, versículo 6, ahí en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. ¿Y qué es crucificado? ¿Será que alguien al que crucifican puede quedar vivo? Está muerto. Dice, porque ese viejo hombre fue muerto, fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? Jesús. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Dígalo conmigo: para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, muerto, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces mire cómo por un lado nos está diciendo ahí en Romanos el Señor: en un tiempo cuando usted vivía en la carne, allí en el actuar de sus pasiones, donde esa alma está cargada, llena de dolor, de resentimiento, de reclamos, se aliaba con el cuerpo y empezaba a hacer cosas que desagradaban a Dios, cosas que producen muerte en la eternidad. Es decir, el que muera en ese pecado se va a ir a la condenación eterna. Y dice, pero resulta que usted y yo sabemos que ya ese hombre viejo, eso que nos impulsaba, esa naturaleza de pecado que nos llevaba a hacer lo desagradable, ¿fue qué? Fue muerta, crucificada juntamente con Cristo. Eso dice en el versículo 6.
para que ese cuerpo del pecado sea destruido, como lo que hizo ¿quién? David. Recuerde que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir ahora. En la gracia entendemos que ya nosotros no vamos a ir a matar a nadie, a ningún ser humano le podemos hacer daño jamás. Lo que tenemos que hacer es, como David, vencer ¿a qué? A ese hombre viejo, al pecado, a todas esas obras de la carne, a esas pasiones. Tenemos que darles muerte. Eso es lo que el Señor quiere. Y mire lo que dice Gálatas 5:24. Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos precisamente ¿a qué? A entender qué es lo que tenemos que vencer. Y ahí lo estamos estudiando. Hay que vencer a ese hombre viejo. Hay que vencer a ese hombre de pecado. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Le han dado muerte, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué tenemos que vencer, iglesia? ¿A qué es lo que tenemos que coger y subyugar, dominar? A la carne, al hombre viejo, a nuestras pasiones, ¿cierto? Miremos otra cita bíblica para que no nos quede la duda. Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses 3:5. Haced morir. Ay, ¿a quién le toca darle muerte? Ay, no, Señor, venga usted, Señor, y líbreme. Haga esto por mí porque yo no puedo. Ay, es que son malos pensamientos, quítemelo, Señor. Es que no puedo con esta pornografía, Señor. Quíteme esto, quíteme aquello. ¿Quién tiene que hacer morir? Diga yo. ¿Quién tiene que hacer morir? Así como David, usted es el que tiene que ir decisivamente y decir hasta aquí. Te mueres o te mato, pero no más. ¿Sí o no? Porque si no estamos determinados, mi hermano, no se cumple esto que dice el versículo, al que venciere. Y precisamente cuando encontré esa raíz de más que vencedor, dice victoria decisiva. Es decir, no hay manera de que el otro se levante de ahí. ¿Será que ese gigante al que David venció se iba a levantar de allí? Por eso David se aseguró. Le dio con esa piedra aquí en la cabeza, él cayó inmediatamente, pero David no se conformó. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo ya, ay, no, yo ya moría todo eso, ese pecado. Yo ya no fumo sino por allá 1 o 2 veces al mes. Yo ya no tomo sino una cervecita por ahí de vez en cuando. No, yo ya dejé la pornografía, así se me salen los ojitos por ahí cuando veo pasar una mujer y la detallo y de todo, pero no, yo ya moría todo eso. Yo estoy bien. No, es que mejor dicho, yo tengo a ese hombre viejo dominado, pero mentira, se le levanta cada rato. Es como si David hubiera dejado al gigante con la piedra y no más. ¿Él qué hizo? Se aseguró de que de allí no se iba a parar. Y así tiene que estar usted, bien seguro de que ese pecado no vuelve jamás. Jamás es jamás. No es que por allá 1 vez al mes, no es que por allá cada 8 días, no 1 vez al año solamente, es que yo por allá me pego mi voladita y no en diciembre solamente. No, mi hermano, no, querida iglesia. Tenemos que asegurarnos de que realmente estamos muertos, que ese hombre viejo de verdad quedó muerto y de ahí no se va a levantar jamás, que no nos va a volver a llevar al pecado, porque si no es una victoria contundente, no eres más que vencedor. No aplica estos versículos de Apocalipsis que vamos a ver. Al que venciere, pero que venciere es que de verdad tiene un triunfo contundente sobre el pecado, sobre todas sus pasiones y deseos, sobre sus anhelos. Mire aquellos que no fueron a la boda, ¿por qué no fueron? Porque pensaban en sus asuntos, en sus anhelos, en sus planes. Pero es que en mis planes, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda lo mío? ¿Dónde queda lo que tanto anhelé? Mire, que estemos seguros que realmente ese yo, ese orgullo
y todo lo que hacía parte de todo mi sistema, pues allí, que yo tenía todo ya totalmente calculado, planeado, que todo eso yo lo haya rendido a los pies del Señor y se haya muerto para empezar una vida realmente nueva, como es la vida de un verdadero cristiano. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y por eso dice, versículo 5, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué? Pasado, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando estaba vivo eso en nosotros, pero ya no. Diga conmigo, ya no. Y por eso, y mire, esta lista de obras de la carne la encabeza la fornicación. Fornicación, lo aprendí hace poco, puede haber en un hombre casado o soltero. Fornicación, una de las cosas más fuertes en esta época. Cuando me puse a leer en el libro de Apocalipsis, como en el capítulo 1 el Señor le dice, mire, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan no se imaginaba todos los años que iban a pasar y a transcurrir para que llegara el tiempo del que él estaba hablando. Este es el tiempo del que el Señor a través de Juan dijo, bienaventurados los que le ponen cuidado a esta palabra, los que atienden a esta profecía, los que guardan mi palabra, porque el tiempo está cerca. Y una de las cosas más fuertes en este tiempo es eso, precisamente la fornicación, que se manifiesta a través de ver pornografía, masturbación, a través de ver cosas que no producen bienestar para un cristiano, a través de tantas cosas, hermano. Y hay tantas maneras sutiles en que el diablo ha sumido a la gente en la fornicación, no solo de la mente, en hechos y en cosas que muchos dicen, no tiene nada de malo, no, pero es que solamente eran caricias, no, solo fue unos besitos, no, solo fue unos abrazos, pero no pasó a más. Y todo eso hace parte de una sola cosa, fornicación.